voy a compartir. Esperen. Por suerte está súper bien ahora. No como el sábado que nos estresamos todo en un rato. Bueno, Sí, ya pensamos que te perdimos de ¿verdad? no, acá estoy. Vamos a continuar. Así para no. Dale, va. Ya están estamos todos cansados ya. Den su último esfuerzo. Bueno, nos quedamos aquí. En esta. Bueno, vértebras torácicas. ¿Sí? Las vértebras torácicas se caracterizan porque presentan las apófisis transversas más voluminosas o más grandes. ¿Por qué? Porque ahí se articulan las costillas. Esta es una vértebra torácica tipo, ¿sí? Donde acá tenemos el cuerpo vertebral, el agujero vertebral como siempre, acá tenemos los agujeros con junción, ¿sí? El pedículo, acá tenemos la lámina, esta es la apófisis espinosa, estas son las carillas articulares superiores para la vértebra que se encuentra arriba, ¿sí? Y estas son las apófisis transversas, ¿sí? Acá tenemos una vértebra o una vista lateral de las vértebras torácicas, ¿sí? Donde acá encontramos las apófisis transversas y las apófisis transversas de las vértebras torácicas se caracterizan porque presentan una carilla articular. ¿Para quién? Para las costillas. Las vértebras cervicales no necesitan, porque ahí no se articulan las costillas, y las vértebras lumbares mucho menos. Solamente las vértebras torácicas o dorsales tienen este tubérculo costal para la apófisis transversa de las costillas, para las costillas. Acá vemos, ¿sí? Que la costilla, esta es la costilla, ¿sí? La costilla se articula con dos partes o con dos porciones de las vértebras, ¿sí? Se articula con el cuerpo vertebral, esto que está aquí, y se articula con la apófisis transversa de la vértebra. Cuando la costilla se articula con el cuerpo vertebral se llama articulación costotransversa. Y cuando la costilla se articula con la apófisis transversa se llama costotransversa. Vuelvo a repetir, la costilla se articula con dos porciones de la vértebra torácica. Se articula con el cuerpo vertebral y se llama articulación costovertebral, y se articula con la apófisis transversa y se llama articulación costotransversa, ¿sí? Las vértebras lumbares, ¿sí? Se caracterizan por presentar una apófisis espinosa más voluminosa, ¿sí? Tienen también las carillas articulares superiores, ¿sí? Que es lo que vemos aquí, ¿sí? Y también presentan las carillas articulares inferiores como todas las vértebras, el agujero vertebral, el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, pero ya no tiene más una carilla articular para las costillas, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos una radiografía, una vista lateral de las vértebras lumbares, L1, que es lumbar 1, L2, L3, L4 y L5, ¿sí? Esto que vemos aquí es la primera vértebra sacra. Estos agujeritos que ven ustedes aquí, esto que ven aquí, estos son los agujeros de conjunción. Es por donde salen las raíces nerviosas. Y acá tenemos el disco vertebral. Cuando el disco vertebral se desplaza hacia atrás, que es una hernia de disco, generalmente la hernia de disco es posterior, se desplaza hacia atrás, suele comprimir acá las raíces nerviosas y a nivel lumbar produce una patología que se llama ciatalgia, que es que generalmente el nervio ciático sale entre L4 y L5. Acá sale una raíz de L4, sale aquí, otra raíz de L5 sale aquí, y los dos se unen y forman el nervio ciático. Entonces, si hay una hernia de disco a nivel de L4, le comprime aquí, afecta el nervio ciático. Si hay una hernia de disco a nivel de L5, le comprime aquí y también te da un problema del nervio ciático. Acá tenemos las vértebras lumbares, el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, la carilla articular superior, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, ¿sí? La lámina, o sea, el pedículo y la lámina. Las vértebras sacras, ¿sí?
Acá tenemos nosotros la primera vértebra sacra que se articula con la vértebra lumbar o con la L5, ¿sí? Estas carillas o esta cara articular que vemos aquí, esto se articula con el hueso coxal que es o forma parte de la cadera, ¿sí? Acá tenemos el hueso coxal, acá se encuentra la cavidad cotiloidea del hueso coxal y ahí se articula el fémur, ¿sí? Esto que vemos aquí, estos son los agujeros de conjunción de las vértebras sacras y por aquí salen unas raíces nerviosas que se le dicen cola de caballo. Sale una raíz acá, un nervio acá, otro nervio acá, otro acá y tienen la forma de una cola de caballo, ¿sí? Este es el coxis. Ahí vemos una vista anterior de la vértebra o de las vértebras sacras. Esta es el cuerpo o L1, que es S1, que es la primera vértebra sacra. Y esta es la vértebra más voluminosa del cuerpo y es la vértebra que soporta todo el peso del miembro superior. Todo el peso o la mayor concentración de peso del miembro superior, la primera vértebra sacra se encarga de almacenar, ¿sí? Luego tenemos el coxis, que es esto, que es cuando nosotros nos sentamos, el coxis es lo que apoya, al igual que el isquión, que forma parte del hueso coxal, con la silla, por ejemplo, ¿sí? Este es el disco intervertebral. El disco intervertebral está formado por una parte media, esto que ven aquí, que se llama núcleo pulposo y está formado por agua. Y esto que ven aquí ustedes se llama anillo fibroso. Es el anillo que le protege al núcleo pulposo. Cuando este núcleo pulposo se desplaza hacia atrás, ¿sí? Eso es la hernia de disco. Ligamentos de la columna vertebral, tenemos ligamento anterior que está en la parte anterior, o sea, el ligamento anterior se encuentra en la parte anterior de la vértebra, si este es el cuerpo vertebral. Y esto que vemos aquí, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, y en la parte de adelante se encuentra el ligamento longitudinal anterior, que se va a encontrar aquí. El ligamento longitudinal posterior se encuentra aquí, ¿sí? Tenemos ligamentos supraespinosos e infraespinosos que se encuentran aquí, entre la apófisis espinosa, y el ligamento amarillo que se encuentra a este nivel. El ligamento amarillo viene desde la base del cráneo hasta el sacro. Ahí vemos una misma imagen, ¿sí? Este es el cuerpo de la vértebra, el disco, ¿sí? Estos son agujeros de conjunción. Acá tiene que pasar la médula espinal, ¿sí? Estas son las apófisis espinosas. Y acá tenemos el ligamento supraespinoso y el ligamento infraespinoso. Y acá se encuentra el ligamento amarillo, esto que ven aquí. Músculos de la cabeza, ¿sí? Este es un músculo pequeño que se encuentra en la parte posterior de la cabeza que se llama recto posterior de la cabeza. Este es el recto posterior menor. Este son el complejo menor, que son músculos de la cabeza y el cuello, y el complejo mayor, que se encargan de mover la cabeza hacia atrás. Tenemos el músculo oblicuo menor y mayor de la cabeza, que se encargan de realizar la rotación de la cabeza y el cuello. El músculo espinal de la cabeza, ¿sí? Que es un músculo que se encuentra también en la parte posterior y se encarga de la extensión. Esto es extensión, llevar hacia atrás. Esto es extensión de cabeza y cuello. Transversario del cuello, músculo esplenio del cuello. Este es un músculo que realiza la flexión de cabeza y cuello que se llama músculo digástrico, que se encuentra acá debajo. ¿A ustedes nunca les pasó, por ejemplo, que si bostezan constantemente, es como si fuera que se le contractura acá, le empieza a molestar cuando bostezan demasiado y parece que se queda duro acá abajo? ¿Nunca les pasó? Sí, profe. Sí, profe. Y eso es porque se contractura o porque se tensiona este músculo que está aquí, que se llama músculo digástrico. Y es como si fuera que se queda duro acá. Y no puedes ni mover el cuello, no puedes ni abrir la boca. Y ese es por este músculo que está aquí, músculo digástrico.
Los músculos flexores de la cabeza que hacen este movimiento, llevan la cabeza hacia adelante, son el recto anterior menor, recto anterior mayor y el lateral de la cabeza, que son músculos que se encuentran hacia adelante. Los músculos extensores del tronco, generalmente de la zona dorsal, tenemos músculos espinales, largos, iliocostal, músculo espinal torácico, que son músculos que se encargan de realizar la extensión a nivel de la columna dorsal. Y luego tenemos los músculos flexores, que realizan la flexión de tronco a nivel abdominal, que son los músculos abdominales. Los músculos abdominales son 4: el recto anterior del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso abdominal. Este es el músculo transverso, es el músculo más profundo de la región de la cavidad abdominal. Y ahí terminamos, chicos. ¿Vieron que es cortito la clase? Entonces nosotros ya hablamos, ya hoy hablamos de los huesos, de la generalidad de los huesos, hablamos de la columna vertebral, ¿sí? Y el sábado vamos a hablar ya de la caja torácica, de los músculos que se encuentran en las costillas y de las articulaciones del esternón con las costillas y de las costillas con las vértebras, ¿sí? Así que, chicos, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna Profe, yo duda. lo que te Sí, quería pedir, por favor, era que me digas, sí. cuando estaba dictando hace rato una parte, a mí se me fue la luz, me quedé te digo, en sifosis sacro, me quedé, la última parte. Vuelvo a repetir, tenemos lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacrocoxigia. ¿Sacro cómo? Coxigia. Sacrocoxigia. Ahí está, profe. Eso es lo que me falta a mí. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. A ver, los demás. ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. ¿Se entendió bien? Ana ya quiere descansar, no vaya. Bueno, chicos, gracias por participar. Yo sé que es un horario no habitual para dar clases, estarán ya cansados. Mañana hay que levantarse temprano nuevamente para trabajar, así que nos vemos el sábado, ¿sí? Dale, profe. Bueno, chicos, chao, Dale, chao. profe. Chao, 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 chao. chao. profe. Dale, Gracias, profe. gracias por participar. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.